Durante años, el mundo creyó que el único hijo de un poderoso multimillonario había nacido ciego. Su vida transcurrió en silencio, oculto del foco de atención y protegido de preguntas. Pero todo cambió el día en que una pobre chica sin hogar, que vivía en las calles e ignorada por la sociedad, notó algo que nadie más había visto. Con nada más que su instinto y una pequeña linterna, descubrió un secreto que había estado enterrado durante años, un secreto que no solo cambiaría la vida del chico para siempre, sino que también expondría una conspiración masiva que involucraba poder, control y mentiras. Esta es la historia de cómo una chica sin nada descubrió la verdad detrás de una mentira que engañó al mundo entero. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Y no olvides comentar abajo desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber eso. Luna se sentó en silencio junto al borde de la acera, observando a la gente pasar como de costumbre. Había aprendido a pasar desapercibida, a permanecer inadvertida y a sobrevivir siendo lista y cuidadosa. Cada día, prestaba atención a detalles que otros ignoraban. Así fue como notó el brillante coche negro que se había detenido al otro lado de la calle. Era más limpio y más caro que la mayoría de los coches que veía, y dentro iba un chico rubio de su edad. No hacía nada, solo miraba fijamente al frente con una expresión extraña y distante. La gente le había hablado de un chico rico que era ciego, siempre custodiado por alguien de traje. Luna entrecerró los ojos. Algo no cuadraba. Cuando el sol se movió, la luz rebotó en una ventana y le dio en la cara al chico. Se encogió ligeramente. Sus instintos le gritaron. Si realmente era ciego, ¿por qué reaccionaba a la luz? Ese detalle hizo que su curiosidad fuera imposible de ignorar. Cruzó lentamente la calle, con cuidado de no llamar la atención. Su cuerpo se mantuvo tenso, lista para correr si alguien le gritaba o intentaba detenerla. Mientras se acercaba al coche de lujo, mantuvo la mirada fija en la cara del chico. Él no la miró, pero su cabeza se inclinó ligeramente, como si hubiera percibido su presencia. El hombre a su lado en el asiento del conductor, probablemente su padre, estaba distraído, hablando por teléfono con la ventanilla medio cerrada. Luna se agachó cerca de la parte delantera del coche y sacó su pequeña linterna. No era muy potente, pero le bastaba para sentirse más segura por la noche. Ahora tenía otro uso para ella. Apuntó la luz a los ojos del chico a través de la ventanilla, encendiéndola y apagándola rápidamente. Para su asombro, la cara del chico se contrajo. Sus ojos se movieron. Eso no fue una coincidencia. Repitió el movimiento. Esta vez, sus labios se movieron ligeramente, y sus ojos parecieron seguir la luz. Algo extraño estaba pasando. Luna retrocedió un poco, sin saber qué hacer. Su corazón latía con fuerza. Había crecido sin confiar en nadie, especialmente en la gente de los coches de lujo. Pero ahora había hecho algo que no podía deshacer. El chico se giró hacia su padre y habló, con voz baja y temblorosa. Papá, creo que vi una luz. El hombre se giró inmediatamente, el teléfono se le cayó de la mano. Su cara se puso pálida. Abrió la puerta del coche y salió rápidamente, mirando a su hijo como si acabara de oír algo imposible. Eso no puede ser, dijo, con la voz temblorosa. Luna no corrió. Solo observó, tratando de entender lo que había iniciado. El hombre miró a su alrededor y finalmente la vio de pie a unos metros, sosteniendo la pequeña linterna. Sus ojos se llenaron de miedo y confusión. Miró a Luna como si hubiera hecho algo peligroso, algo irreal. Ella solo le devolvió la mirada, sin saber si debía tener miedo o estar orgullosa de lo que acababa de pasar. El hombre dio un paso hacia ella, luego se detuvo. ¿Qué hiciste?, preguntó. Su tono no era de enfado, sino de miedo. Luna no respondió. No sabía qué decir. Solo había puesto a prueba una teoría, pero ahora sentía como si hubiera roto algún tipo de regla. El chico dentro del coche seguía mirando el lugar donde había estado la luz. Fue real, dijo en voz baja. Vi algo. Sé que lo hice. El hombre se pasó una mano por el pelo, claramente consternado. No ha reaccionado a nada en años, murmuró, casi para sí mismo. Luna notó cómo le temblaban las manos al hombre. Comprendió entonces que lo que había sucedido no era solo sorprendente.
Era imposible, al menos para ellos. Dio un paso atrás, sintiendo el impulso de desaparecer de nuevo. Pero una parte de ella se quedó quieta. Quería saber más. ¿Quién era este chico? ¿Por qué era tan importante que viera la luz? Algunas personas habían empezado a observar desde cerca, preguntándose por qué un hombre rico hablaba con una chica como Luna. El hombre pareció notarlo y rápidamente regresó al coche. Abrió la puerta, se inclinó y miró a su hijo de cerca. ¿Estás seguro?, preguntó de nuevo. El chico asintió. No era brillante, pero lo vi. Un pequeño destello. El hombre se enderezó y volvió a mirar a Luna. ¿Cómo hiciste eso? Ella levantó lentamente la linterna. Solo quería ver, dijo. La gente decía que era ciego, pero se movió cuando el sol le dio. El hombre no respondió por un momento. Luego regresó al coche y se subió, cerrando la puerta. El motor arrancó. Luna pensó que se iría. En cambio, la ventanilla se bajó y dijo, no nos sigas. Luego el coche se alejó de la acera, dejando a Luna sola con 1000 preguntas dando vueltas en su cabeza. Luna se quedó paralizada por un tiempo. Sus pensamientos se aceleraban. Había pasado su vida viéndolo todo, notando lo que otros ignoraban y manteniéndose un paso por delante para sobrevivir. Pero ahora se había metido en algo más grande. No solo había observado algo. Había cambiado algo. Las palabras del chico resonaban en su cabeza. Creo que vi una luz. No estaba seguro, pero había sido suficiente para sacudir a su padre hasta la médula. Y todo lo que necesitó fue una pequeña linterna. Luna no sabía lo que significaba o lo que sucedería después, pero sintió un cambio. Algo había comenzado, y ahora la involucraba a ella. Miró la linterna en su mano, luego hacia la dirección en la que el coche se había ido. Sus instintos le dijeron que esto no había terminado. De hecho, podría ser solo el principio. Algo sobre ese chico y su reacción había abierto una puerta. Y aunque no sabía dónde conducía, Luna ya estaba cruzándola. Todo había comenzado en ese único momento. Una pequeña acción impulsada por la curiosidad había provocado una reacción que ninguno de ellos esperaba. Luna no tenía idea de la condición del chico o de la vida de la que provenía. Pero ahora era parte de su historia. Su prueba, por simple que pareciera, había roto un silencio que había durado años. Había visto algo que otros no vieron. Quizás ese era su verdadero don. No solo sobrevivir, sino notar las piezas ocultas de la vida de las personas. No sabía qué pasaría después. Quizás el hombre regresaría. Quizás querrían respuestas. Quizás alguien querría encontrarla. Pero una cosa estaba clara. En el momento en que el chico dijo, creo que vi una luz, todo cambió. Y fue Luna, solo una chica de la calle con una pequeña linterna, quien lo había iniciado. James Harrison se quedó inmóvil en su asiento, incapaz de procesar lo que su hijo acababa de decir. Leo, callado durante la mayor parte del viaje, de repente había susurrado que había visto una luz. James se giró lentamente hacia él, como si esperara haber escuchado mal, pero la cara de Leo estaba seria. No había confusión en su voz. Esa única frase fue suficiente para que James sintiera el mismo tipo de miedo que había estado evitando durante años. No se trataba de la visión de Leo. Se trataba de lo que este cambio podría desencadenar. James rápidamente miró por la ventana y vio a la chica con la linterna, Luna. Ya no era solo una chica de la calle. Acababa de hacer un agujero en la cuidadosa ilusión que James había construido. Sin decir mucho, se estiró y abrió la puerta del coche, saliendo con urgencia. Agarró el brazo de Leo suave pero firmemente. Vamos, dijo. Luego se giró hacia Luna. Ustedes dos, suban. Antes de que ella pudiera replicar, la metió en el coche. Luna no se resistió, pero tampoco confiaba en él. Seguía mirando las puertas del coche, asegurándose de saber cómo salir si era necesario. James no dijo una palabra mientras conducía rápido por la ciudad, sus ojos se dirigían a los espejos una y otra vez. Sus manos se apretaban en el volante y su mandíbula permanecía tensa. Leo se sentó a su lado, confundido pero callado. Luna se sentó atrás, observándolos a ambos con atención.
Había vivido lo suficiente en las calles como para saber cuando alguien tenía miedo, y James definitivamente estaba asustado. Pero no era el tipo de miedo que se siente cuando te preocupas por tu hijo. Era algo más profundo, más pesado. Luna se inclinó ligeramente. ¿Por qué estamos huyendo?, preguntó. James no respondió. Si puede ver, continuó ella, ¿por qué actúas como si fuera un problema? Todavía nada. Luna supo entonces que no solo estaba ocultando algo. Se estaba escondiendo de alguien. Cuando finalmente llegaron al hotel, James aparcó en un garaje subterráneo y los llevó por un ascensor de servicio. El lugar era lujoso, demasiado lujoso, con cámaras de seguridad en cada esquina. Una vez dentro de la suite, cerró la puerta con llave y corrió las cortinas. Leo se sentó en el sofá mientras James se movía rápidamente por la habitación, revisando cosas. Luna se quedó junto a la puerta con los brazos cruzados. Todavía no me ha respondido, dijo ella. James la miró, luego se dio la vuelta. Es complicado, murmuró. No, no lo es, replicó ella. Si tu hijo vio una luz, es una buena noticia. Entonces, ¿por qué actúas como si acabara de pasar algo terrible? James se frotó la cara con ambas manos. No lo entiendes. Luna dio un paso adelante. Inténtalo, su tono era cortante. No le tenía miedo. Había enfrentado lo suficiente en las calles como para saber cuando alguien estaba faroleando. Y James, a pesar de todo su dinero y su suite de hotel custodiada, estaba claramente faroleando algo. James finalmente se sentó, respirando con dificultad. Se suponía que Leo nunca volvería a ver, dijo en voz baja. Los médicos se rindieron hace mucho tiempo. No hay tratamiento, no hay esperanza. Esto, lo que sea que haya sucedido hoy, no se suponía que fuera posible. Luna frunció el ceño. Entonces, ¿cuál es el problema? James la miró, dudando. Si ahora es posible, significa que alguien más ya podría saberlo. Luna parpadeó. ¿Quién? James negó con la cabeza. Eso no importa. Pero Luna no era tonta. Podía sentirlo. La forma en que James seguía mirando por encima del hombro, la forma en que los apresuró al coche, la forma en que evitaba los nombres. No era miedo a la ciencia o a la salud. Era miedo a alguien que los observaba, alguien peligroso. Tienes miedo de una persona, no de una enfermedad, dijo ella sin rodeos. James no dijo nada, lo que le dijo todo. ¿Es alguien que lastimaría a Leo?, preguntó. James finalmente levantó la vista. Lastimarían a cualquiera que se interpusiera. Esa respuesta heló la habitación. Leo permaneció en silencio, confundido por todo. Luna se sentó a su lado ahora, hablando con más suavidad. ¿Recuerdas haber visto la luz? ¿Como si realmente la hubieras visto? Él asintió. Fue pequeña, solo un destello, pero fue real. Luna sonrió. Eso significa que algo está cambiando. Quizás sea algo bueno. James se puso de pie de nuevo, claramente agitado. No entiendes lo que has hecho, le dijo a Luna. Cuando encendiste esa luz, algo se activó. Y ahora no tenemos tiempo. Necesitamos movernos de nuevo esta noche. Luna también se puso de pie. Correr no lo arreglará, dijo. Si alguien peligroso te persigue, ¿no crees que te encontrarán de todos modos? James negó con la cabeza. No lo entiendes. Pasé años haciéndoles creer que Leo estaba completamente ciego, que nunca podría recuperarse. Lo aceptaron. Pero ahora, si se enteran de que no lo está. No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Luna lo entendió. Lo que fuera esto, había ido mucho más allá de los ojos de Leo. Mientras James se disponía a empacar sus cosas, Luna volvió a sentarse, observándolo de cerca. Estaba juntando las piezas. Ya había visto esto antes, en las calles, cuando la gente tenía miedo de las bandas, de policías corruptos o de cualquiera con demasiado poder. Esto se sentía similar, pero peor. James no solo era rico. Era alguien que sabía cosas, alguien que había hecho tratos o huido de personas que no perdonaban. Luna aún no conocía la historia completa,
pero podía sentir la profundidad de todo. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. James cerró la cremallera de una maleta. Desapareceremos por un tiempo. Tengo lugares. Luna se puso de pie. No puedes simplemente borrar esto, dijo. Algo cambió en Leo hoy. No puedes fingir que no pasó. James la miró, y por un segundo su cara se suavizó. No estoy fingiendo. Estoy protegiendo. Luego se dio la vuelta de nuevo. Para Luna, estaba claro. Esto no era el final de algo. Era solo el principio. Hace 3 años, James Harrison estaba en todas partes. Los canales de noticias hablaban de él sin parar. Las revistas de tecnología lo llamaban un genio. Era el CEO de Neuralink Solutions, una empresa que había cambiado el mundo con su tecnología de interfaz cerebro-computadora. Tenía miles de millones, influencia y la atención de los gobiernos. Su familia, especialmente su hijo Leo, a menudo era mostrada como un ejemplo de su vida perfecta. Pero todo cambió una noche en su casa de playa. Hubo una explosión. La causa nunca fue confirmada. Algunos lo llamaron un accidente. Otros susurraron que fue un ataque selectivo. Leo sobrevivió, pero resultó gravemente herido. Después de días en el hospital, los médicos dijeron que Leo había perdido la vista permanentemente. James trató de mantenerse fuerte, pero la presión era demasiada. Las noticias se extendieron rápidamente. Los titulares lo acusaron de negligencia, y los artículos en línea especulaban sobre experimentos secretos que salieron mal. Los inversores entraron en pánico. Las acciones de su compañía se desplomaron, y James, una vez el rostro de la innovación, desapareció de la vista pública. Dentro del hospital, las cosas eran peores de lo que mostraban los medios. James apenas se separaba de Leo. Los periodistas esperaban afuera todos los días. Los médicos entraban y salían, repitiendo el mismo mensaje: no hay esperanza. James no podía dormir. Vigilaba a Leo constantemente, no solo por amor, sino porque algo no tenía sentido. La tercera noche, James vio a Leo girar ligeramente la cabeza cuando una enfermera pasó. Al principio lo descartó, pero luego volvió a suceder. Los ojos de Leo seguían el movimiento con cuidado, como alguien que aún podía ver, al menos algo. James sintió una mezcla de esperanza y miedo. Cuando finalmente le preguntó a Leo al respecto, el chico se quedó paralizado. Sus manos comenzaron a temblar y empezó a llorar. Era más que solo miedo a perder la vista. James presionó suavemente, preguntando qué pasaba. Fue entonces cuando Leo susurró algo que le heló la sangre a James. Un hombre me llamó cuando te fuiste. Dijo: si alguna vez se lo dices, te matará. James trató de mantener la calma, abrazando a su hijo y diciéndole que todo estaría bien. Pero por dentro, su mente se aceleraba. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo consiguió el número de Leo? ¿Qué quería? ¿Y cómo podía un niño estar tan aterrorizado como para elegir fingir que era ciego? James ya no confiaba en nadie. El hospital no se sentía seguro. La empresa no se sentía segura. Incluso la policía parecía un riesgo. ¿Y si los estaban vigilando? Así que James tomó una decisión. Dejó de preguntarle a Leo sobre la verdad. Aceptó el diagnóstico frente a los demás e incluso le siguió el juego. Pero a puerta cerrada, sabía la verdad: su hijo no estaba completamente ciego, y alguien ahí fuera quería que fingieran lo contrario. Desde ese momento, James empezó a construir un muro alrededor de sus vidas. Cortó lazos, eliminó cuentas y empezó a vivir una vida en la que la mentira era su única protección. En las semanas siguientes, James dimitió de su cargo como CEO. Hizo una declaración pública diciendo que necesitaba tiempo para cuidar a su hijo. La junta directiva lo reemplazó rápidamente, y la empresa comenzó a seguir adelante. Pero James no lo hizo. Vendió su casa. Se mudó a lugares más pequeños y escondidos. Cada vez que alguien preguntaba por Leo, repetía la mentira. Es ciego. No hay recuperación. Contó la historia tantas veces que algunas personas pensaron que había perdido la cabeza. Otros lo creyeron completamente. Pero a James no le importaba.
Solo quería que Leo estuviera a salvo. Cada noche cerraba todas las puertas. Cada mañana revisaba sus alrededores. Cambiaba de teléfono cada pocos meses, sin usar el mismo número por mucho tiempo. No tenía presencia en línea. Sacó a Leo de la escuela. La mentira se convirtió en su vida. Y lentamente, esa vida se convirtió en una prisión, una construida por el miedo, los secretos y el silencio. Leo también cambió. Se volvió más callado. Aprendió a actuar como si fuera ciego. Incluso cuando no había nadie alrededor, James observaba cómo sucedía y se sentía enfermo, pero no podía detenerlo. Practicaban rutinas para fortalecer la mentira. En público, Leo caminaba con un bastón. Cuando extraños hacían preguntas, respondía con cuidado. James odiaba cada segundo de eso, pero se recordaba a sí mismo que era la única manera. No sabía quién era el hombre, o lo que realmente quería, pero el mensaje había sido claro: si Leo hablaba, James moriría. Ese miedo lo dominaba todo. Incluso cuando estaban solos en lugares seguros, James evitaba el tema. No preguntó si Leo aún podía ver. No mencionó la llamada telefónica del hospital. Simplemente actuó como si nada hubiera pasado. Sus vidas se convirtieron en una actuación silenciosa. Para el mundo, eran un padre afligido y un hijo ciego. En realidad, ambos eran prisioneros de una amenaza que no entendían. Con el tiempo, James lo perdió todo. Sus amigos dejaron de llamar. Su familia no sabía cómo ayudar. Sus contactos de negocios siguieron adelante sin él. Él no explicó, y ellos no preguntaron. La gente asumió que estaba demasiado destrozado por el accidente. No vieron la verdadera razón detrás de su aislamiento. Incluso ahora, años después, James vivía con ese mismo miedo. No podía decirle la verdad a Luna. Todavía no. Ella era lista, y se había dado cuenta de que algo andaba mal. Pero no conocía la historia completa. James no tenía miedo de que Luna descubriera que Leo podía ver. Tenía miedo de lo que podría pasar si la gente equivocada se enteraba. Esa única mentira dicha en la habitación de un hospital en medio del miedo y la confusión se había apoderado de todo. Le había costado a James su compañía, su futuro y la vida normal que su hijo merecía. E incluso ahora, mientras estaba sentado en una habitación de hotel con una extraña de la calle y un hijo que aún no podía decir la verdad, la prisión construida por esa mentira seguía intacta. Víctor Castillo se sentaba en su oficina privada, en lo alto del horizonte de la ciudad, rodeado de grandes monitores y cámaras de seguridad. No era un hombre al que le gustaran las sorpresas, y había construido un imperio basado en el control. Hace años, cuando accedió por primera vez a financiar la startup de James Harrison, Neuralink Solutions, la gente asumió que era solo otro inversor rico que buscaba beneficiarse de la innovación. Pero a Víctor no le importaba el beneficio, no en el sentido habitual. No le interesaba ayudar a la humanidad o mejorar vidas. Lo que quería era poder, control total sobre el cerebro humano. Las interfaces neurales eran el futuro, y las veía como herramientas de manipulación. James, la mente brillante detrás de todo, había sido demasiado ingenuo para ver lo que Víctor realmente quería. Para cuando James empezó a hacer preguntas, ya era demasiado tarde. Víctor tenía acceso a todos los sistemas, todos los prototipos, todos los secretos. Y cuando James dudó, Víctor se aseguró de que comprendiera las consecuencias con un recordatorio violento. Ese recordatorio llegó en forma de explosión. La casa de la playa se suponía que era un lugar seguro, un refugio tranquilo para James y su hijo. Pero la gente de Víctor había estado vigilando. Conocían las rutinas. Sabían cuándo James dejaría a Leo solo por unos minutos. La explosión no estaba destinada a matar. Estaba destinada a enviar un mensaje. Funcionó. El hijo de James quedó con lesiones, y los médicos le diagnosticaron ceguera permanente. Para Víctor, ese diagnóstico fue conveniente. Un padre destrozado era más fácil de controlar. Un niño ciego era la excusa perfecta para mantener a James aislado, lejos del ojo público, de las reuniones de negocios, de la creciente curiosidad de los organismos de vigilancia tecnológica. Víctor no necesitaba que James estuviera presente. Solo necesitaba que se mantuviera callado y siguiera trabajando en la sombra.
La ceguera de Leo se convirtió en una parte clave de ese plan. Lo que Víctor no esperaba era la profundidad emocional de la culpa de James. Eso lo hizo aún más obediente. Durante 3 años, Víctor observó todo. Tenía su propio sistema de vigilancia incrustado en los restos de Neuralink. James no sabía cuán profundo era. Micrófonos, cámaras, rastros digitales. Víctor lo rastreaba todo. Cuando James se mudó, Víctor lo siguió. Cuando James excluyó a la gente, Víctor sonrió. La mentira sobre la ceguera de Leo funcionó mejor de lo esperado. Mantenía a James emocionalmente débil, constantemente temeroso, y el miedo era la herramienta favorita de Víctor. Desde su oficina, recibía actualizaciones regulares, la salud de Leo, los movimientos de James y, lo más importante, su silencio. Pero entonces algo cambió. Una breve alerta apareció en una de las pantallas, sujeto 002. Respuesta visual detectada. Víctor hizo una pausa. Repitió el metraje de una cámara callejera. Mostraba a una chica, joven, de aspecto desaliñado, apuntando una luz hacia el chico en el coche. Leo se movió. Reaccionó. No fue sutil. Víctor se recostó en su silla, golpeando con un dedo su escritorio de cristal. Así que, susurró para sí mismo. El chico ya no está ciego. O tal vez nunca lo estuvo. La ceguera del chico nunca fue física. Fue impuesta. El miedo lo mantuvo callado. Y ahora, con ese miedo empezando a resquebrajarse, las cosas se estaban poniendo peligrosas. Víctor volvió a mirar el metraje. Hizo zoom en la cara de la chica. Parecía espabilada, segura, demasiado curiosa para su propio bien. Eso no formaba parte del plan. Se suponía que James debía permanecer oculto. Se suponía que Leo debía permanecer en silencio. Ningún extraño, ningún testigo. Pero ahora estaba esta chica. Víctor no sabía quién era, pero había visto demasiado. No solo notó la reacción de Leo. Lo puso a prueba. Y peor aún, habló con él. Eso significaba que el secreto podría haberse revelado. Víctor odiaba los cabos sueltos. Hizo una nota: encuentren a la chica. Haría que su gente revisara las cámaras de la calle, siguiera los movimientos recientes de James, revisara todos los hoteles cercanos. No le importaba de dónde venía. Todo lo que importaba era que ahora representaba una amenaza. Se sirvió una bebida, se recostó y pensó en el siguiente paso. Esta fase del proyecto había durado lo suficiente. Había permitido que James creyera que aún tenía libertad. Lo había dejado vivir en esa pequeña burbuja de miedo, pensando que era su elección. Pero ahora que la ilusión estaba rota, no tenía sentido esperar. Víctor abrió una terminal segura y escribió un breve comando: iniciar cambio de fase. En varias pantallas, se despacharon nuevas órdenes. Se activaron agentes. Los programas de seguimiento comenzaron a escanear áreas más amplias. Neuralink seguía produciendo resultados de forma clandestina, gracias a otros investigadores que Víctor había contratado en secreto. James había sobrevivido a su utilidad. Ahora era el momento de borrar el pasado y seguir adelante con un nuevo equipo, uno que no dudara. Pero antes de eso, necesitaba arreglar la fuga. El chico había reaccionado a la luz. La chica lo había visto. Ese momento arruinó años de cuidadoso control. Tenía que deshacerse. Víctor se puso de pie y se acercó a una pantalla del tamaño de una pared que mostraba una transmisión en vivo de varios lugares donde James había estado en los últimos meses. ¿Dónde te escondes ahora?, murmuró. Hizo clic en la cara de Luna y comenzó una búsqueda. Ella no tenía identificación en el sistema, ni registros escolares, ni historial gubernamental. Eso dificultaba las cosas, pero no las hacía imposibles. Víctor había encontrado a personas con menos. Mientras el sistema realizaba escaneos de reconocimiento facial más profundos en las ciudades cercanas, llamó a uno de sus principales ejecutores. Tenemos un problema, dijo. Una chica vio algo que no debía. Encuéntrala. Encuentra a James. Quiero a los dos delante de mí para el final de la semana. No alzó la voz. Nunca lo necesitó. Sus órdenes siempre se cumplían.
Aún mirando la pantalla, terminó su bebida. Es hora de terminar esta fase, repitió. Pasamos a la siguiente etapa ahora. No más juegos. No más errores. No sentía culpa. Para él, esto era solo parte del proceso. El control requería sacrificio. El poder exigía silencio. Si eso significaba manipular a un niño y destrozar a un padre, que así fuera. Pero Luna, ella fue inesperada. Le recordó que el mundo no era tan predecible como a él le gustaba creer. Aún así, era solo una chica. Una chica no podía cambiarlo todo. La encontraría, la eliminaría de la ecuación y apretaría la correa de James de una vez por todas. Por ahora, sin embargo, sonrió mientras revisaba la alerta una vez más, respuesta visual del sujeto 0002 detectada. Confirmaba lo que siempre había sospechado. Leo nunca había estado completamente ciego. Simplemente había tenido demasiado miedo para decir la verdad. Víctor había hecho posible ese miedo. Pero ahora era el momento de algo nuevo. La fase había terminado. Todo cambiaría. Y todo comenzaba con encontrar a la chica que vio demasiado, Luna. En la habitación del hotel, la tensión era palpable. James paseaba cerca de la ventana mientras Luna estaba sentada al borde de la cama, con los brazos cruzados, observándolo atentamente. Había sido paciente, pero ya no más. Vi al chico reaccionar a la luz, dijo con firmeza. Se movió. La vio. Estás ocultando algo, y quiero saber qué es. James se giró hacia ella, claramente cansado, física y emocionalmente. Intentó cambiar de tema, pero Luna no se lo permitió. No soy estúpida. He vivido en la calle el tiempo suficiente para saber cuando alguien miente. Tienes miedo, no solo de lo que está pasando, sino de quién está detrás. James permaneció en silencio, mirando al suelo. Finalmente, se sentó y suspiró profundamente. Tienes razón, dijo en voz baja. Mereces saberlo. Era la primera vez en años que hablaba sin filtros, y mientras empezaba a explicar, su voz temblaba con recuerdos que había intentado enterrar. James le contó todo desde el principio. Como Víctor Castillo había sido su socio comercial en Neural Link Solutions. Como a Víctor nunca le importó la tecnología en sí, solo para qué podía usarse. Cuando James descubrió las verdaderas intenciones de Víctor, ya era demasiado tarde. La explosión en la casa de la playa no fue un accidente. Fue una advertencia. Después de eso, comenzaron las llamadas. James explicó cómo Leo recibió una llamada telefónica en el hospital. La voz al otro lado le dijo que no dijera nada, o su padre moriría. James solo se enteró porque Leo finalmente se desmoronó y se lo contó. Quería protegerlo, dijo James, cubriéndose la cara con las manos. Así que mentimos. Dijimos que era ciego, y desaparecí de todo, mi compañía, los medios, todos. Pensé que si les seguía el juego, Víctor nos dejaría en paz. Luna escuchó sin interrumpir. No parecía sorprendida. En cambio, asintió lentamente, como si ya supiera que personas como Víctor existían. Cuando James terminó, Luna lo miró a los ojos. No eres el único al que han amenazado, dijo. En las calles, ese tipo de miedo es normal. La gente usa las amenazas para controlar a otros todo el tiempo, pero tú renunciaste a todo. Y aún así no fue suficiente. James parecía confundido. ¿Qué quieres decir? Ella se inclinó hacia adelante. Mentiste para mantener a tu hijo a salvo, pero también lo mantuviste asustado. Lo hiciste vivir una vida que no era real. Eso no es protección. Eso es una prisión. Sus palabras le afectaron más de lo que esperaba. Quiso discutir, pero en el fondo, sabía que ella tenía razón. Luna continuó, no eres el único que puede defenderse. No tienes que hacer esto solo. James permaneció en silencio. Una parte de él todavía creía que huir era la opción más segura. Pero la presencia de Luna, su confianza, su negativa a ceder, le hicieron ver las cosas de manera diferente. Ella no huía. Tenía todas las razones para irse, pero se quedó. De repente, Leo habló. Hasta ahora, había estado callado, sentado en un rincón, escuchando.
Ya no quiero mentir, dijo. Su voz era baja, pero clara. James se volvió hacia él, sorprendido. Leo se levantó lentamente y caminó hacia ellos. Sé por qué lo hiciste, papá. Sé que querías protegerme, pero estoy cansado de fingir. No quiero tener miedo todos los días. No quiero actuar como si fuera ciego solo para contentar a otra persona. James no supo qué decir. Miró a su hijo y vio algo diferente, algo más fuerte. Ya no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de la verdad. Leo continuó, si algo malo va a pasar, prefiero enfrentarlo con los ojos abiertos. Esa frase se quedó grabada en la mente de James. Durante 3 años, él había tomado todas las decisiones. Pero ahora su hijo estaba tomando una propia, y Luna estaba allí, apoyándolo sin miedo. James sintió que algo se movía dentro de él. Durante años, había creído que guardar silencio era la única forma de sobrevivir. Pero ahora, todo estaba cambiando. Luna había expuesto las grietas en su plan. Leo había mostrado más coraje de lo que James creía posible. Y la verdad había salido a la luz. Esconderse no había detenido a Víctor. Correr solo había retrasado el daño. James los miró a ambos. Luna, la dura chica de la calle que no se inmutaba ante el peligro, y Leo, su hijo, que había crecido en silencio y ahora hablaba con fuerza. Quizás era hora de dejar de vivir con miedo. James se puso de pie y se acercó a la ventana. La ciudad de fuera parecía igual, pero ahora todo se sentía diferente. Ya no huimos, dijo. Si Víctor quiere controlarnos, tendrá que esforzarse más. Hemos terminado de escondernos. Se volvió hacia ellos. Luchamos. Era la primera vez en años que hablaba con esa clase de certeza. Luna asintió levemente. Bien, dijo, porque si seguimos corriendo, él gana. Leo sonrió por primera vez en mucho tiempo. La decisión estaba tomada. Aún no tenían un plan completo, pero eso no importaba. Lo que importaba era que se tenían el uno al otro, y ahora la verdad había salido a la luz. James se acercó a su bolsa y sacó su viejo portátil, uno que no había tocado en meses. Todavía tengo acceso a algunas partes del sistema de Neuralink, dijo. Si Víctor nos está vigilando, quizás podamos empezar a vigilarlo a él. Luna se acercó. Vamos a averiguar qué está haciendo realmente. Por primera vez, no estaban reaccionando. Estaban actuando. James sintió una extraña mezcla de miedo y alivio. No sería fácil. Pero ahora tenían algo poderoso, la verdad, la unidad y la voluntad de luchar. Por primera vez en 3 años, James Harrison eligió dejar de huir. Eligió contraatacar. James se sentó en el escritorio en la esquina de la habitación del hotel, escribiendo rápidamente en una vieja laptop. Estaba polvorienta y lenta, pero aún tenía software oculto instalado de sus días en Neuralink Solutions. La había mantenido desconectada durante años, temiendo ser rastreado, pero ahora era su mejor oportunidad. Con Luna y Leo observando, ejecutó programas personalizados para acceder a los sistemas internos de su antigua empresa. Los cortafuegos seguían siendo fuertes, pero no lo suficiente como para detenerlo. Evitó los protocolos de seguridad y entró por puertas traseras que solo él y unos pocos ingenieros conocían. Una vez dentro, encontró registros de servidores, bases de datos de mensajes y datos de vigilancia. Lo más importante era rastrear el origen de los mensajes amenazantes que Leo había recibido. James lo redujo a una fuente cercana, una que enviaba y recibía datos en tiempo real. Volvió la pantalla hacia Luna. Quien nos esté vigilando no está lejos. Ella se inclinó, concentrada. Encontrémoslos. Mientras James rastreaba direcciones IP y ordenaba marcas de tiempo, ella miraba imágenes de cámaras de seguridad que él extraía de transmisiones ocultas aún conectadas a la red de Neuralink. Prestaba atención a las caras, los movimientos y los patrones. Un detalle destacaba, una furgoneta blanca sin distintivos aparcada a solo 3 manzanas de distancia. Había estado allí durante varias horas, incluso durante las veces que salieron del hotel. En el metraje, notó la misma furgoneta cerca de otro hotel que James había usado 2 semanas antes. Luna hizo zoom en el fotograma de vídeo y lo congeló. Ahí, mira a ese tipo, dijo,
señalando a un hombre cerca de la parte trasera de la furgoneta con una tableta en la mano y un auricular. Está monitorizando algo, y no es el tráfico de la calle. James comprobó los registros de señales y descubrió que la furgoneta estaba enviando paquetes cifrados, pequeños pero constantes. No era solo vigilancia. Estaban escaneando en busca de movimiento, dijo James. Luna entrecerró los ojos. Él va tras Leo. Si están tan cerca, pronto están planeando algo, dijo. Luna asintió. Probablemente esperando la próxima vez que nos movamos. Es cuando la gente es más vulnerable. James se levantó. Entonces démosles lo que quieren. Luna levantó una ceja. ¿Quieres decir que les pones una trampa? James asintió. Exacto. Fingiremos que nos volvemos a ir de la ciudad. Haremos que parezca un lío y precipitado. Eso los atraerá. Mientras James se concentraba en la parte tecnológica del plan, Luna se encargó del resto. Preparó bolsas falsas, dispersó documentos cerca de la puerta e incluso le pidió a Leo que siguiera el juego actuando ansioso cada vez que hablaban de irse. Mientras tanto, James contactó con personas en las que una vez confió, un antiguo ingeniero de sistemas, un experto en seguridad privada y un exgerente de operaciones. La mayoría de ellos se sorprendieron al saber de él, pero cuando les explicó el peligro, aceptaron ayudar. Le debían un favor, y más que eso, creían en lo que él una vez había construido. Mientras James trabajaba para reincorporar a sus aliados, Leo empezó a hacer más preguntas. Quería entender lo que realmente estaba pasando. Hasta ahora, su mundo había estado moldeado por el miedo y las mentiras. Pero las cosas estaban cambiando. James se sentó con él y le explicó todo. Cómo Víctor había utilizado la investigación de la compañía para crear un sistema de control. Cómo la explosión en la casa de la playa fue una advertencia, y cómo la ceguera forzada de Leo era parte de un plan más grande para aislar a James. Leo escuchó, conmocionado y enojado. Así que todo este tiempo, dijo, solo fui una forma de mantenerte bajo control. James asintió, avergonzado. Sabían que haría cualquier cosa para protegerte, y lo usaron. Leo no lloró. Apretó los puños y dijo, ya no seré su excusa. James miró a su hijo, finalmente viendo no solo a un niño asustado, sino a alguien que se estaba convirtiendo en alguien más fuerte, alguien que quería contraatacar. Con cada hora que pasaba, el plan se iba concretando. Los antiguos aliados de James empezaron a llegar uno por uno. Trajeron equipo, inhibidores de señal, equipo de vigilancia portátil y acceso a transmisiones de drones. Cartografiaron el área alrededor del hotel y confirmaron que la furgoneta no se había movido. Luna ayudó a dirigir todo. Coordinó la distracción, preparando pistas falsas en línea y difundiendo información falsa a través de las antiguas cuentas de James. Filtraron un itinerario de viaje falso completo con números de billetes y recibos de alquiler de coches. El cebo estaba puesto. Mientras tanto, Leo siguió practicando caminar sin el bastón. No más fingir, dijo. Todavía estaba nervioso, pero decidido. Luna trabajó con él, ayudándole a moverse con confianza y naturalidad. Al mismo tiempo, James monitoreaba la furgoneta. Las señales que provenían de ella habían aumentado. Se están preparando para actuar, dijo, probablemente esta noche. Todo estaba listo. James miró a Luna y Leo. Esta es la primera vez que no reaccionamos. Esta vez somos nosotros quienes tenemos el control. Luna se sentó cerca de la ventana con un walkie-talkie, observando la calle. James se quedó cerca del portátil, controlando las señales de la furgoneta. Leo estaba posicionado cerca de las bolsas de escape falsas, actuando como si estuvieran listos para irse en cualquier momento. A través de un auricular, el contacto de seguridad de James confirmó que un segundo coche acababa de detenerse junto a la furgoneta. Están listos para agarrar a alguien, dijo la voz. James dio la señal. De inmediato, el equipo activó su plan. Se activaron los inhibidores, bloqueando la comunicación de la furgoneta. Un dron sobrevoló, capturando imágenes en vivo. 2 ex empleados se acercaron a la furgoneta, disfrazados de personal del hotel. En segundos, inmovilizaron al hombre de dentro y copiaron los datos de su equipo. La trampa funcionó. Nadie resultó herido.
Mientras el equipo aseguraba el equipo, Luna sonrió. Cayeron en la trampa. James miró a Leo, que se mantuvo erguido y firme. Por primera vez, no era solo parte de la historia. La estaba cambiando. Víctor sabía que algo andaba mal. La furgoneta se había quedado en silencio demasiado rápido, y la última señal de su hombre se había detenido a mitad de frase. No necesitaba confirmación. James había tendido una trampa, y había funcionado. Así que Víctor cambió el plan. No esperó. Dio la orden de seguir adelante con el ataque. 4 hombres, vestidos de negro y armados, recibieron instrucciones y comenzaron a caminar hacia el hotel donde se escondían James, Luna y Leo. Cada hombre llevaba equipo de vigilancia avanzado y armas destinadas a operaciones limpias y rápidas. Su objetivo era claro: recuperar a Leo, eliminar la resistencia y borrar todos los rastros. Pero lo que Víctor no sabía era que James ya había activado el sistema de defensa del edificio. Las cámaras de seguridad habían sido recableadas, las alarmas conectadas a sensores alrededor de la entrada principal y los pasillos, y algunos de los aliados de confianza de James ahora trabajaban con el personal del hotel como refuerzos silenciosos. En el momento en que los hombres cruzaron el primer punto de control, todo comenzó. La primera alarma fue silenciosa. Solo apareció como una luz parpadeante en el portátil de James. Él asintió a Luna, quien se movió al panel cerca de la puerta y activó la fase de respuesta activa. Las luces del pasillo cambiaron a rojo, y las cámaras ocultas comenzaron a grabar cada movimiento. Uno de los atacantes se acercó a la escalera, pero la encontró bloqueada por una puerta automática. Otro intentó abrir una puerta de servicio solo para ser golpeado con una descarga no letal. «Están dentro», dijo James con calma, monitoreando cada transmisión. Leo estaba escondido a salvo en una pequeña habitación reforzada detrás de una pared falsa, escuchando a través de un auricular. Su corazón latía con fuerza. Pero esta vez, no era por miedo. Era otra cosa. Estaba enfadado. Enfadado por ser perseguido, por haberle mentido, por ser utilizado. La voz de Víctor llegó de repente a través del sistema de radio. «James, no puedes ganar esto. Si no te rindes ahora, tu familia pagará el precio». La habitación se quedó en silencio por un segundo. James miró la radio, sabiendo que Víctor quería que entrara en pánico. Su mano flotó sobre el micrófono, pero no respondió de inmediato. Luna tomó la radio y habló primero. «Estás faroleando», dijo, con la voz fría. «No tienes a nadie más. Has gastado todas tus piezas en esta jugada». Hubo silencio al otro lado, luego una breve risa. «No sabes con quién estás tratando, chica». Luna no se inmutó. «Sabemos lo suficiente. Tenías un equipo, y ahora están atrapados dentro de un hotel lleno de cámaras y gente vigilando». James la miró, luego asintió lentamente. Le creyó. Por primera vez en años, no cedió al miedo. Pulsó el botón para cerrar la última salida de emergencia. La trampa estaba sellada. Afuera, los hombres de Víctor se dieron cuenta demasiado tarde de que habían sido acorralados. El personal del hotel, entrenado y ahora apoyado por los contactos de seguridad de James, avanzó desde todos los lados. Los atacantes fueron superados en número y confundidos. Leo escuchaba desde detrás de la pared. Podía oír los gritos, los pasos y la lucha, pero no se sentía paralizado como antes. No se sentía como una víctima. Quería ayudar, pero también sabía que su papel era mantenerse a salvo por ahora. Entonces algo le llamó la atención, una voz por la radio de uno de los hombres de Víctor. Era una grabación en bucle, almacenada en lo más profundo del sistema que James había hackeado antes. No formaba parte del ataque actual. Leo se acercó al altavoz, escuchando. La voz decía cosas que al principio no entendía, términos médicos, códigos de experimentos, fechas. Luego oyó su propio nombre. No solo de tiempos recientes, sino de cuando era un bebé. Las manos de Leo empezaron a temblar. Cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de que no era solo un rehén. Había sido parte de esto desde el principio. Sin su conocimiento, su vida había sido moldeada por experimentos. La lucha fuera de la habitación terminó rápidamente.
Los 4 atacantes fueron capturados, inmovilizados y entregados a equipos de seguridad de confianza. Luna revisó todos los pasillos antes de darle la señal a James. El edificio estaba seguro. James finalmente abrió el panel oculto para ver a Leo. Pero lo que encontró no era un niño asustado. Era alguien que parecía traicionado. ¿Leo?, preguntó James. Leo levantó el auricular. Los escuché, dijo. Me han estado usando desde que era un bebé. James se quedó helado. ¿Qué quieres decir? Leo explicó lo que había oído: grabaciones de pruebas, registros de reacciones, discusiones sobre respuestas neurológicas a ciertos desencadenantes visuales. Me han estado observando toda mi vida. Esto no se trataba solo de ti. Se trataba de mí. James se sintió enfermo. Había sospechado que Víctor era capaz de muchas cosas, pero no de esto. Leo no era solo un peón para controlarlo. Él era el proyecto. El verdadero experimento siempre había sido su propio hijo. James se sentó pesadamente, tratando de procesar todo. Luna se sentó junto a Leo, dejándolo hablar sin interrupción. No solo querían mantenerte en silencio, dijo Leo. Querían ver hasta dónde podían llegar conmigo. Las piezas empezaron a encajar. El diagnóstico temprano, las extrañas llamadas, las instrucciones específicas de no volver a probar a Leo. No era solo una táctica de miedo. Era parte de un plan. James apretó los puños. Dejé que esto pasara, susurró. Luna negó con la cabeza. Lo protegiste de la única manera que pudiste entonces, pero ahora sabemos la verdad. Leo asintió. Y ya no tengo miedo. Durante mucho tiempo, todo se había construido sobre el miedo y las mentiras. Ahora ese muro se estaba resquebrajando. James los miró a ambos. Víctor no va a detenerse. No después de esto. Luna respondió: entonces nosotros tampoco nos detendremos. El ataque había terminado, pero la guerra acababa de comenzar, y ahora estaban listos. James se sentó frente al portátil abierto, cargando archivos uno tras otro. Escondido en lo más profundo de los servidores antiguos de Neuralink, había encontrado algo extraño. Una carpeta sin nombre, protegida por capas de cifrado. Con la ayuda de una herramienta proporcionada por uno de sus antiguos colegas, finalmente la abrió. Lo que encontró dentro hizo temblar sus manos. Docenas de archivos de vídeo, documentos escaneados, historiales médicos, contratos y notas de investigación. Hizo clic en el primer vídeo. Mostraba a Leo, no como era ahora, sino como un bebé, de solo unos meses. En el fondo, personas con batas de laboratorio ajustaban equipos conectados a la cabeza del bebé. Prueba 004. Sujeto mostrando respuesta estable al estímulo, dijo una voz fuera de cámara. El siguiente archivo era un informe médico. Describía un procedimiento experimental, inducción química de ceguera temporal para aislar y medir la adaptación neuronal. Leo no había nacido ciego. La ceguera fue creada, controlada. James se recostó, atónito. Su hijo había sido parte de un proyecto desde el principio. Siguió leyendo. Los archivos describían un estudio a largo plazo sobre la plasticidad cerebral en bebés, financiado bajo acuerdos secretos. Neuralink había permitido a contratistas externos realizar experimentos privados, afirmando que era para investigación sobre reparación cognitiva, pero el objetivo real era controlar el desarrollo neurológico en sujetos de alto riesgo como Leo. Había firmas en los documentos. Una de ellas era de Víctor. Otra era el nombre de una mujer que James no había visto en años, Elena, su esposa. Su firma aparecía en un formulario de consentimiento que autorizaba la participación de Leo en las primeras pruebas. La mente de James se aceleró. Se suponía que ella había muerto en un accidente poco después del nacimiento de Leo. Pero el archivo sugería que no solo había estado viva durante los primeros ensayos, sino que lo sabía todo. Sus manos temblaron al cerrar los archivos. Ya no había dudas. Víctor no solo había usado la empresa de James. Había usado a su familia. Y ahora James tenía pruebas. Era hora de exponerlo todo al mundo. James actuó rápidamente. Llamó a Luna y le explicó lo que había encontrado.
Organizaron una transmisión en vivo usando la conexión segura de Luna, la vincularon a múltiples plataformas y subieron los archivos en tiempo real. James se puso en directo con su cara en la cámara, su voz tranquila pero firme. Mi nombre es James Harrison. Soy el fundador de Neuralink Solutions. He guardado silencio durante años, pero ya no puedo más. Tengo pruebas de que mi hijo Leo fue parte de un experimento ilegal desde la infancia. Tengo los documentos, las grabaciones, todo. Miles de personas se unieron a la transmisión en minutos. Algunos conocían a James de sus días en la tecnología. Otros solo tenían curiosidad. Entonces apareció Víctor, tranquilo, vestido con su traje habitual, pero sosteniendo un pequeño dispositivo. James, dijo a través de la transmisión. Termina esto ahora, o activaré una emergencia médica en tu hijo. James no se inmutó. Si le haces algo, el resto de estos archivos se harán públicos al instante. Todos y cada uno. Durante años, él había controlado la situación. Pero ahora, frente a miles, James estaba contraatacando. Luna intervino, añadiendo, ya hemos duplicado los datos. Si nos cierran, seguirán estando en todas partes. La cara de Víctor cambió. Se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa. Intentó explicar sus acciones, afirmando que la investigación era para el bien común, que los datos podían salvar vidas, pero nadie estaba convencido. El chat en vivo explotó con mensajes de ira. Los noticieros retomaron la historia en tiempo real. James giró la cámara hacia la evidencia, pantallas que mostraban las pruebas de Leo, contratos con el nombre de Víctor y metraje del laboratorio. La cara de Víctor se oscureció. ¿Crees que esto termina aquí?, dijo. ¿Crees que exponerme lo arregla todo? Ni siquiera conoces la historia completa. Luego, antes de que la seguridad pudiera atraparlo, dio un paso adelante, sonrió y dijo a la cámara, tu esposa nunca murió. Ella lo sabía, y nos la llevamos. La expresión de James se congeló. Los ojos de Luna se abrieron de par en par. Pero fue Leo, parado justo fuera de cámara, quien lo sintió más. Se le encogió el corazón. Las palabras le golpearon más fuerte que cualquier otra cosa antes. Toda su vida había creído que su madre murió cuando era un bebé. Era lo único que nunca había cuestionado. Y ahora, con una sola frase, todo cambió. Ella lo sabía, susurró Leo. Ella era parte de esto. James se giró hacia él, sin saber qué decir. Él había creído lo mismo. Víctor acababa de revelar una verdad tan profunda que atravesó todas las mentiras que ya habían descubierto. Leo retrocedió, tratando de respirar, tratando de darle sentido a lo que había oído. La transmisión en vivo seguía activa, pero James la terminó rápidamente. Víctor había sido detenido, pero sus últimas palabras ya se estaban extendiendo por Internet. Los medios de comunicación recogieron el clip. La gente quería respuestas. Pero para Leo, esto no se trataba del público. Era personal. Más tarde, en la habitación del hotel, James intentó explicar, pero Leo no estaba preparado. Se sentó solo, reviviendo el momento en su cabeza. Cuanto más pensaba en ello, más preguntas surgían. ¿Realmente había accedido su madre a las pruebas? ¿Estaba viva en algún lugar? ¿Había ayudado a Víctor, o la habían obligado como a James a mentir? Luna se sentó en silencio a su lado, dejándolo pensar. No lo presionó para que hablara. Simplemente se mantuvo cerca, ofreciendo un apoyo silencioso. James, al otro lado de la habitación, también parecía perdido en sus pensamientos. Las revelaciones lo habían cambiado todo también para él. El poder de Víctor estaba roto, pero su daño seguía extendiéndose. Leo finalmente habló. Esto no es el fin. Luna lo miró. No, dijo ella. Es el principio. Leo se puso de pie. Aún no tenía todas las respuestas, pero no tenía miedo de buscarlas. Su historia no había terminado. Estaba empezando ahora. Con Víctor tras las rejas, la lucha no había terminado. Si acaso, James, Leo y Luna sabían que solo estaban al principio de algo mucho más grande. 6 meses habían pasado desde que todo cambió. Las investigaciones, los titulares, la misión de rescate,
Todo parecía ahora un mundo diferente. Pero el trabajo apenas había comenzado. De todo lo que habían enfrentado, James, Lisa, Leo y Luna sabían que no podían simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando fundaron la Fundación Harrison para la lucha contra el abuso tecnológico. El objetivo era simple pero urgente: detener el mal uso de la ciencia, proteger a los niños de experimentos secretos y promover la rendición de cuentas global. Lisa tomó las riendas, usando su conocimiento desde dentro del sistema para construir una plataforma real para la justicia. Se reunió con expertos, concedió entrevistas y se aseguró de que la voz de cada víctima fuera escuchada. James ayudó entre bastidores, utilizando sus antiguos contactos en el mundo de la tecnología para conseguir apoyo y recursos. La fundación creció rápidamente de un pequeño equipo a un poderoso movimiento. No se trataba solo de venganza. Se trataba de responsabilidad, y estaban listos para liderarlo. Leo, ya recuperado, había cambiado más que nadie. Ya no aislado ni asustado, se concentró en la escuela y la terapia, pero también se mantuvo activo en la fundación. Comenzó a compartir su historia, no como una víctima, sino como alguien que sobrevivió y quería marcar la diferencia. Sus días estaban ocupados con clases en línea, entrevistas y reuniones con otros niños que habían pasado por cosas similares. Les decía la verdad. No fingía que todo estaba bien. En cambio, explicaba cómo había tenido miedo, cómo había mentido porque pensó que era la única forma de mantener a su padre a salvo, y cómo aprendió que hablar era la única forma de ser libre. Su historia dio fuerza a niños que aún estaban atrapados en el silencio. Los maestros lo invitaban a hablar en las escuelas. Los padres se acercaban a agradecerle. Cada vez que se paraba frente a un grupo, Leo no hablaba como alguien especial. Hablaba como alguien honesto. La vida de Luna había cambiado de formas que nunca imaginó. Antes, solo una chica sobreviviendo en las calles, ahora era oficialmente parte de la familia Harrison. El proceso de adopción había llevado tiempo. Pero en el momento en que se firmaron los papeles, algo en ella finalmente se relajó. Tenía un hogar, pero más que eso, tenía un propósito. Luna se convirtió en el rostro de la resiliencia para la fundación. Daba discursos con Leo, aparecía en entrevistas y ayudaba a organizar programas para jóvenes desfavorecidos. Los niños la escuchaban porque no era una celebridad ni una política. Era como ellos, alguien que no tenía nada y aún así encontró la manera de levantarse. Cuando los periodistas le preguntaban por qué se quedó a ayudar a James y Leo ese primer día, ella siempre decía lo mismo: porque alguien tenía que hacerlo. Su actitud directa y su voz intrépida se convirtieron en una de las herramientas más fuertes que tenía la fundación. La gente confiaba en ella, y por primera vez, Luna confiaba en sí misma. Juntos, la familia Harrison estaba en todas partes. Viajaron a diferentes ciudades, dando charlas en eventos, reuniéndose con legisladores y visitando escuelas. Lisa trabajó para que se aprobaran nuevas leyes que exigieran una supervisión estricta para cualquier experimento que involucrara tecnología neural. James ayudó a construir alianzas con empresas tecnológicas dispuestas a usar sus plataformas para el bien. Luna lanzó un programa de extensión juvenil que ofrecía refugio y apoyo a niños que vivían en condiciones inestables. Leo, ahora más fuerte, ayudó a liderar grupos de apoyo para niños que habían pasado por traumas similares. Los medios de comunicación siguieron de cerca su progreso. Los noticieros publicaron titulares como "Del silencio al cambio, los Harrison lideran un nuevo futuro". Su historia de un niño que fingía ser ciego y una chica de la calle que vio la verdad había conmovido a todo el país. Las familias hablaban de ello en las cenas. Los maestros lo usaban en las aulas. Pero más que la fama o la atención, lo que más les importaba era el impacto. Estaban cambiando las cosas de verdad. No siempre fue fácil. Enfrentaron críticas, amenazas y resistencia política. Algunas personas decían que estaban exagerando. Otras decían que solo querían atención. Pero nada de eso los detuvo. Cada vez que una puerta se cerraba, Lisa encontraba otra forma de atravesarla. Cada vez que el miedo volvía a aparecer, James recordaba lo que ya habían sobrevivido. Y cada vez que Leo o Luna tenían dudas, se recordaban mutuamente porque habían empezado. Lo que estaban haciendo no era por venganza. Era para asegurarse de que nadie más tuviera que vivir lo que ellos vivieron.
Nunca afirmaron tener todas las respuestas, pero hicieron las preguntas correctas, ¿dónde está la línea entre ciencia y ética? ¿Quién protege a los que no tienen voz? ¿Cómo nos aseguramos de que la tecnología nunca se convierta en un arma? El trabajo de la Fundación se convirtió en una conversación nacional, y lentamente, paso a paso, las cosas empezaron a cambiar. Se revisaron los sistemas, se cerraron programas y la verdad, una vez enterrada, ya no pudo ser ignorada. Luego llegó el gran día, el primer discurso público de Leo en una conferencia nacional de jóvenes. La sala estaba llena de estudiantes, profesores, activistas y periodistas. Las cámaras destellaban, las luces eran brillantes y todos esperaban mientras Leo se paraba detrás del podio. Parecía un poco nervioso, pero no dudó. Habló claramente, contando su historia desde el principio, sobre la mentira que vivió, sobre el miedo, sobre la decisión de dejar de huir y sobre la chica que lo cambió todo. Miró a Luna entre la multitud y sonrió. Le dijo a la audiencia que la verdad no se trata de ser perfecto o poderoso. Se trata de ser valiente. Cuando llegó al final, respiró hondo y dijo, la verdad no necesita superpoderes. Solo necesita a alguien lo suficientemente valiente como para verla. La audiencia se puso de pie en aplausos. Las cámaras capturaron el momento, pero lo más importante, los corazones lo sintieron. Ese día, un nuevo capítulo realmente comenzó. No solo para Leo o Luna o los Harrison, sino para todos los que escuchaban. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.